Quería ante todo comentar que antes me ha sorprendido escuchar al portavoz del Grupo Popular acusarnos a todos los grupos indiscriminadamente de que queremos aumentar el gasto y que esto es lo que ha llevado a la crisis. Bueno, no es así, vuelvo a insistir. Una vez más, las enmiendas que al menos mi grupo presenta son una redistribución interna de lo que está presupuestado en los presupuestos generales del Estado, porque creemos, y me parece que está demostrado, que hay alternativa. Por supuesto, no tiene por qué estar de acuerdo, pero no puede acusarnos a todos, desde luego no Unión Progreso y Democracia, de querer aumentar de un modo irreal e ilimitado el gasto público. En realidad, el único que ha conseguido aumentar casi al 100% del PIB la deuda pública es el Gobierno, y el Gobierno actual, y no precisamente para inversiones en educación, que es donde se ha recortado, como en otros capítulos esenciales, sino para sostener unas administraciones elefantiásicas. Bueno, pues nosotros lo que proponemos es lo contrario, que haya una redistribución del gasto y que educación sea, en concreto, también cultura, pues uno de los sectores beneficiados en esa redistribución, para que haya una inversión pública de más cuantía. En concreto, nosotros lo que proponemos es aumentar la dotación para educación en algo más de 700 millones de euros y, sobre todo, entre otras cosas, para dos de los sectores de educación, como ya expusimos en el debate de la LOMCE, que consideramos que están más necesitados de apoyo: el ciclo de educación infantil y la formación profesional. Y además también, como otros grupos, creo que en esto hay o debería haber práctica unanimidad, proponemos toda una serie de medidas de carácter social que están muy ligadas a la educación. En concreto, cobertura de los libros de texto, de las becas comedor y de las becas del régimen general, que proponemos aumentar en unos 50 millones de euros, además de reforzar y dejar zanjada la cuestión de la inversión en becas como Erasmus y Seneca. Esto último, además, creo que es importante porque, tras el esperpéntico episodio de ayer, en que resulta que una decisión publicada en el BOE luego fue retirada sin ninguna explicación, tras una regañina que, con toda la razón, nos hicieron las instituciones europeas, es fundamental dejar claro que una de las obligaciones políticas del Estado, como tal, y no solo de las comunidades autónomas, sino del Gobierno de la Nación y, por supuesto, de los presupuestos generales del Estado, es contribuir a asegurar las becas y mucho más en una situación de recesión, de disminución de las rentas familiares y de un aumento espectacular del paro. Las becas comedor ocurre exactamente igual. Tuvimos un debate en su momento sobre esta cuestión en el Congreso de los Diputados, y una de las cosas que algunos pronosticamos, por desgracia, se ha cumplido, que era el aumento de la malnutrición infantil en España como consecuencia del aumento galopante de la pobreza. Pues bien, una manera justa y además económica, en el sentido prístino del término económico, es que sea a través de las becas comedor, a través de los presupuestos generales del Estado, como se combata la malnutrición infantil, que es un verdadero escándalo en un país como el nuestro. Y finalmente, lo mismo tengo que decir respecto a los libros de texto. Se aprobó aquí también una PNL que esperemos que alguna vez se convierta en algo normativo, para que existan sistemas de préstamos gratuitos de libros de texto. Pero, como también se expuso en aquel debate, existe un problema real actual de ahora mismo, que no puede esperar, para muchísimas familias que sencillamente ya no pueden dedicar recursos que ya no tienen a algo que se ha convertido en un gasto no prioritario, los libros de texto, y sin embargo son prioritarios para los escolares. Bueno, pues todo esto, que en realidad no es un incremento escandaloso, ni mucho menos, sino una redistribución de recursos, nos parece que están enteramente justificados, y nos gustaría que al menos se tomara en consideración estos objetivos. Finalmente, también proponemos invertir 200 millones de euros más en diversas inversiones culturales, como por ejemplo, pues un fondo para protección del patrimonio material y para algunos grandes equipamientos necesitados de apoyo, y que además forma parte notoria de la industria cultural, y en este caso de titularidad pública, por su impacto positivo en el turismo y bueno, y por supuesto la formación cultural de nuestra sociedad, como los museos del Prado y la Reina Sofía, o el Fondo de Cinematografía Público, que ha visto prácticamente abandonada la inversión pública desde el año 2011.